Pensaban que solo era una camarera. Pensaban que era invisible. Pero cuando la nena Rossi sirvió el vino en la mesa 4, no solo sirvió una bebida. Detuvo un robo de $150 millones con 5 palabras. No en inglés, ni en italiano, sino en un dialecto siciliano tan antiguo y tan raro que solo los miembros de más alto rango de la Conostra sabían siquiera que existía. Esa noche, no solo salvó a un clan mafioso de la quiebra. Sin quererlo, se presentó a una audición para ser su esposa. Y en este mundo, eso es un trabajo más peligroso que ser sicario. El tintineo de los cubiertos contra la porcelana de Lyons era el latido del Upper East Side. Era un ritmo que Elena Rossi conocía mejor que su propio pulso. Lyons no era solo un restaurante. Era un teatro donde la élite de Nueva York fingía no estar hambrienta de poder. Elena se ajustó el cuello de su uniforme blanco almidonado, comprobando su reflejo en la superficie del latón de la máquina de café expreso. A sus 24 años, tenía un tipo de belleza que intentaba deliberadamente ocultar. Se recogió su cabello oscuro y ondulado en un moño más apretado y severo. No llevaba maquillaje. Mantenía la mirada baja. La mesa 4 está libre. Marcus, el jefe de sala, le susurró al oído. Marcus era un hombre que olía a desesperación y colonia rancia. Gran gastadora, no me avergüences, Elena. Si se te cae un tenedor, te vas a la calle. Sí, Marcus, dijo Elena con voz suave. Necesitaba ese trabajo. Llevaba 3 meses de retraso en el pago del alquiler de su apartamento estudio en Queens, y las facturas médicas de su padre eran una marea creciente que amenazaba con ahogarla. Nadie en Leones sabía que Elena no era solo una camarera. No sabían que era candidata al doctorado en Historia del Arte y Antigüedades por la Universidad de Columbia, y que había abandonado los estudios 6 meses antes, cuando el derrame cerebral de su padre paralizó las finanzas familiares. Por supuesto, tampoco sabían que su abuela, la mujer que la había criado, había nacido en un pueblo a las afueras de Corleó, Sicilia, y le había enseñado idiomas antes incluso de enseñarle a caminar. Esa noche, el ambiente en el restaurante era pesado, eléctrico. A las 8:12 p.m., la atmósfera cambió. Las conversaciones habituales de los gestores de fondos de cobertura y los miembros de la alta sociedad se acallaron al instante. Las pesadas puertas de roble se abrieron de par en par. Lorenzo Moretti entró. No caminaba. Ocupaba el espacio. Medía 1,90 y vestía un traje azul medianoche a medida. Su rostro tenía ángulos marcados y sombras, y sus ojos eran del color del mar en tormenta. Hermosos, pero que prometían un naufragio si te acercabas demasiado. Tenía 32 años, era el jefe más joven de la familia mafiosa Moretti, un hombre de negocios legítimo sobre el papel y un letal señor de la guerra en las sombras. Detrás de él había 4 guardaespaldas que parecían haber comido cemento para desayunar. Pero a su lado había un hombre que él y la nena reconoció al instante por las páginas de Sociedad. Julian Thorne. Thorne era un marchante de arte. Resbaladizo, británico, excesivamente encantador. El tipo de hombre que vendería a su propia madre y cobraría una comisión por ello. «¿Quieren la mesa de la esquina?», susurró Marcus, temblando ligeramente. «Elena, llévatelos tú. Eres la única que habla italiano decentemente. Solo sirve el vino y desaparece. No hables a menos que te hablen». Elena asintió, cogió una botella de Chateau Margaux de 1982, una botella de vino de $100,000 y una jarra. Se acercó a la mesa 4. Lorenzo Moretti estaba sentado de espaldas a la pared, con la mirada recorriendo la sala antes de fijarse en Julian Thorne. «Dijiste que tenías las pruebas, Julian», dijo Lorenzo. Su voz era grave, suave, pero vibraba con peligro. «No estoy aquí por el rostro». «Paciencia, Lorenzo», sonrió Julian, mostrando sus dientes veneados. «Estamos discutiendo la adquisición del siglo, las lágrimas de Siracusa. Un collar de diamantes encargado por los reyes Borbón de Sicilia en 1850, perdido durante 100 años, encontrado por mí». Elena sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Las lágrimas de Siracusa. Había escrito un trabajo sobre ese collar en su segundo año. Era un mito, una historia de fantasmas del mundo del arte. Se acercó a la mesa.
Buenas noches, caballeros. Lorenzo no la miró. Hizo un gesto con la mano para despedirla. Pobre. Descorchó el vino con un silencio ensayado. Mientras el líquido rojo oscuro se arremolinaba en las copas de cristal, intentó hacerse invisible, pero le ardían las orejas. El precio es de $150 millones, dijo Julian, deslizando un grueso dossier de cuero por la mesa. No es negociable. Tengo un comprador en Dubái esperando, pero por respeto a su herencia, he acudido primero a usted. Lorenzo cogió su copa, hizo girar el vino. Si es auténtico, Julian, lo pagaré. Si no lo es, Lorenzo no terminó la frase. No era necesario. Es auténtico, insistió Julian, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Tengo aquí los documentos de autenticación firmados por el conservador del Museo Polmo. La procedencia se remonta a la unificación de Italia. Elena terminó de servir. Debería haberse marchado. Debería haberse retirado a la cocina y preocuparse por el alquiler. Pero al darse la vuelta, su mirada se posó en el dossier abierto sobre la mesa. Había una fotografía de la carta de autenticación. Estaba escrita en italiano antiguo. Parecía perfecta. Los sellos parecían antiguos. El papel parecía amarillento. Pero entonces vio la fecha escrita en la parte inferior de la carta y la redacción específica del lugar. Elena se detuvo. Se quedó paralizada. Julian Thorne sonreía, sintiendo la victoria. Lorenzo estaba buscando su pluma estilográfica de oro para firmar el acuerdo preliminar. La pluma se cernía sobre el papel. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Si hablaba, podría morir. Estos hombres mataban a la gente por mirarlos mal. Pero si se quedaba callada, un hombre, incluso uno peligroso, estaba a punto de ser robado por un estafador barato. No lo firme, susurró. Estaba tan silencioso que no estaba segura de haberlo dicho. Lorenzo se quedó paralizado. La pluma se detuvo. Julian parpadeó. Disculpe. Lorenzo giró lentamente la cabeza. Por primera vez la miró. La miró de verdad. Su mirada era aterradoramente intensa. ¿Qué ha dicho?, preguntó Lorenzo. He dicho. La voz de Elena temblaba, pero encontró fuerzas. No lo firmes. Es falso. El silencio que se apoderó de la mesa 4 fue absoluto. Era el tipo de silencio que precede a un disparo. Marcus, el gerente, observaba desde el otro lado de la sala, con el rostro pálido. Empezó a correr hacia ellos, presintiendo un desastre. ¿Es una broma? Julian Thorne se rió, un sonido nervioso y agudo. Lorenzo, tu personal es increíblemente grosero. Creo que deberíamos callarnos, ordenó Lorenzo. No miró a Julian. Mantuvo la mirada fija en Elena. ¿Eres la camarera? Sí, señor. ¿Y me estás diciendo que Julian Thorne, uno de los marchantes de arte más respetados de Londres, me está mintiendo? Sí, señor. ¿Por qué? Marcus llegó a la mesa sin aliento. Señor Moretti, lo siento mucho. Esta chica es nueva. Es el Elena. Vete inmediatamente. Ve a la cocina. Quédate ahí, dijo Lorenzo. No levantó la voz, pero Marcus se quedó paralizado como una estatua. Lorenzo giró su silla completamente hacia Elena. Tienes 10 segundos para explicar por qué no debería hacer que mis hombres te tiren por esa ventana. ¿Por qué es falso? Elena respiró hondo. Apretó la bandeja de vino vacía contra su pecho como si fuera un escudo. La carta de autenticación, dijo, señalando el dossier, afirma haber sido escrita por el conservador del Museo Polmo en 1861, justo después de la unificación de Italia. Julian espetó que eso demostraba su antigüedad. En 1861, dijo Elena, con voz cada vez más segura, el idioma oficial de la administración en Sicilia aún estaba en transición. Pero esa carta utiliza la expresión Regnalia, Reino de Italia. Pero fíjese en el sello. Lorenzo bajó la mirada. El sello es el escudo de la familia Borbón, continuó Elena. Los Borbones eran enemigos del nuevo reino. Ningún conservador en 1861 se atrevería a utilizar el sello borbónico en un documento que hiciera referencia al nuevo reino de Italia, a menos que quisiera ser ejecutado por traición. Es una contradicción histórica.
Es como escribir una carta elogiando al presidente estadounidense, pero sellarla con la corona británica en 1776. Julian palideció. Ella es una camarera. ¿Qué sabe ella? Probablemente esté borracha. Estudié historia del arte en Colombia, dijo Elena, con los ojos encendidos. Y sé que las lágrimas de Siracusa fueron desmanteladas en 1902. Los diamantes se vendieron por separado para pagar las deudas de juego del último príncipe. El collar ya no existe, señor Moretti. Está comprando cristal y una buena historia. Lorenzo miró a Julian. El depredador se despertaba detrás de sus ojos. Julian, dijo Lorenzo en voz baja. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no, balbuceó Julian. Esta campesina está mintiendo. Tengo expertos. Los tengo. Tiene razón sobre el sello, murmuró Lorenzo mirando atentamente el documento. Se me pasó. Es una falsificación, añadió Elena. Una buena, pero una falsificación. Julian se levantó bruscamente. No voy a tolerar que me insulten. El trato se cancela. Extendió la mano hacia el dossier. Lorenzo le agarró la muñeca con fuerza. Su agarre era de hierro. Siéntate, Julian. ¡Suéltame!, gritó Julian. Hizo una señal hacia la puerta. Dos hombres corpulentos vestidos con traje, los guardaespaldas privados de Julian, se adelantaron. Los 4 guardaespaldas de Lorenzo se movieron al instante, metiendo las manos dentro de sus chaquetas. El restaurante quedó en silencio. Los tenedores se quedaron a medio camino de la boca. «Estás intentando robarme $150 millones», dijo Lorenzo, bajando el tono de voz. «¿Y crees que puedes marcharte así sin más?» «¿No tienes pruebas?», gritó Julian. «Es mi palabra contra la de una camarera». Julian miró a Elena con puro rencor. «Chica estúpida, no sabes con quién te estás metiendo. Haré que te incluyan en la lista negra de todos los trabajos de esta ciudad». Lorenzo miró a Elena. «Dice que es su palabra contra la tuya, pero tú no eres solo una estudiante de arte, ¿verdad?» Elena parpadeó. «¿Qué? ¿Tu acento?» Lorenzo dijo. «Cuando me dijiste que no firmara, murmuraste algo entre dientes antes de hablar en inglés. Dijiste Chisu e Ausu». El Elena abrió mucho los ojos. Eso era siciliano. Esto es falso. No se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta. «Mi abuela», susurró Elena. «Ella me crió». ¿De dónde era? «Prissy». Lorenzo arqueó las cejas. Prissy era una fortaleza, una ciudad de sangre antigua. De repente, Julian Thorne sacó una pistola. Ocurrió tan rápido que entró en pánico. Sabía que el trato se había roto y sabía que Lorenzo Moretti no perdonaba a los ladrones. Sacó una pequeña pistola plateada de su chaqueta y apuntó no a Lorenzo, sino a Elena. «¡Atrás!», gritó Julian. «¡Atrás todos, o la chica muere!». Elena dejó caer la bandeja. Se estrelló con un estruendo ensordecedor. Julian la agarró, rodeándole el cuello con un brazo y presionándole el frío cañón de la pistola contra la sien. «Consígueme un coche», gritó Julian a Lorenzo. «Ahora mismo o pintaré la pared con sus sesos». El restaurante era un caos. Los clientes se escondían debajo de las mesas. Marcus sollozaba detrás del mostrador de la recepcionista. Lorenzo Moretti permaneció sentado. No se inmutó. Dio un sorbo a su copa de vino. «Julian», dijo Lorenzo con calma, «estás cometiendo un grave error de cálculo». «¡Cállate!», gritó Julian. Arrastró a Eleyanena hacia la salida. Ella se estaba ahogando, sus pies arañaban el suelo. El metal de la pistola se le clavaba en la piel. Podía oler el sudor del miedo de Julian. Era acre y agrio. «Déjala ir», dijo Lorenzo. «Es una civil. No tiene nada que ver con esto». «Lo ha estropeado todo», escupió Julian. «Necesito un coche. Moretti, dile a tus perros que se retiren». Lorenzo hizo un sutil movimiento con la mano. Sus guardaespaldas bajaron ligeramente las armas, pero no las enfundaron. «Estás temblando, Julian», observó Lorenzo. «La pistola tiene un gatillo muy sensible. Podrías dispararle por accidente». Y si le tocas un pelo, los ojos de Lorenzo se volvieron negros. «No hay ningún lugar en la tierra donde puedas esconderte de mí». «No me importa», gritó Julian. Se estaba acercando a la puerta. Elena estaba aterrorizada, pero su mente iba a toda velocidad.
Notó cómo la sujetaba Julian. Su agarre era flojo en su lado izquierdo. Estaba concentrado en Lorenzo. Recordó las historias de su abuela. Recordó la lengua antigua. Lorenzo la miraba. No miraba el arma. La miraba a los ojos. Estaba esperando algo. Lorenzo habló, pero no en inglés. Calate. Era una sola palabra. Pato siciliano. Era una prueba. Si ella era realmente quien decía ser, si realmente conocía el dialecto de las colinas, lo entendería. Si solo era una estudiante ocasional, se quedaría allí y moriría. El tiempo pareció ralentizarse. Julian no lo entendió. Pensó que Lorenzo solo se estaba burlando de él. Elena lo entendió. No dudó. Se dejó caer. Se derrumbó de rodillas y cayó directamente al suelo, escapando del brazo sudoroso de Julian. ¡Bang! El arma de Julian se disparó y la bala destrozó el espejo detrás de la barra, donde la cabeza de Elena había estado una fracción de segundo antes. ¡Bang! Bang, dos disparos del guardaespaldas principal de Lorenzo. Julian Thorne gritó cuando la bala le alcanzó en el hombro y la pierna. Se desplomó en el suelo y la pistola salió disparada por el suelo de mármol. El silencio volvió a la sala. Elena estaba acurrucada en el suelo, temblando. Se miró el cuerpo. No había sangre. Estaba viva. Oyó pasos. Zapatos de cuero caros crujiendo sobre cristales rotos. Lorenzo Moretti se agachó frente a ella. No le importaba que sus hombres se llevaran a rastras al gritón marchante de arte. No le importaban las sirenas que sonaban en la distancia. Le tendió la mano. Sus dedos estaban calientes. Le tocó la barbilla y le levantó la cara. «Hablas la lengua antigua», dijo Lorenzo, casi con voz ronca. «Siciliano auténtico, no esa basura que hablan en la televisión». Elena asintió, incapaz de hablar. «Me has ahorrado $150 millones», dijo Lorenzo, «y tienes valor». Se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. Olía a sándalo y pólvora. «¿Cómo te llamas?» «Elena», susurró ella. «Elena Rossi». «Elena», dijo Lorenzo, probando el nombre en su lengua. «Estás despedida», pensó Elena con el corazón encogido. «¿Qué? ¿Estás despedida de este restaurante?», dijo Lorenzo, levantándose y ayudándola a ponerse en pie. Marcus, el aterrorizado gerente, asomó la cabeza. «Sí, sí, señor Moretti. Ella renuncia», dijo Lorenzo, «porque ahora trabaja para mí». Elena parpadeó. «Sí, lo hago». «Sí», dijo Lorenzo, guiándola hacia la puerta mientras las luces de la policía parpadeaban afuera. «Necesito a alguien que pueda detectar una falsificación a 1 kilómetro de distancia. Y necesito a alguien que entienda que cuando digo agáchate, se agacha». Le abrió la puerta. «Mi coche está fuera. Te llevaré a casa». «Tenemos mucho de qué hablar, Elena Rossi». Mientras salía a la fría noche neoyorquina, flanqueada por el hombre más peligroso de la ciudad, Elena se dio cuenta de una cosa. Su vida como camarera invisible había terminado. Acababa de entrar en la boca del lobo, y lo más extraño era que no quería marcharse. El trayecto hasta el ático de Lorenzo fue silencioso, pero era un silencio que gritaba. Elena se sentó en la parte trasera del SUV blindado negro, con el cuero frío contra su piel. La adrenalina del restaurante se estaba desvaneciendo, sustituida por un miedo frío y progresivo. Miró a Lorenzo. Él estaba hablando por teléfono, dando órdenes en italiano, organizando la limpieza del desastre en Lyons. Colgó y la miró. Las luces de la calle parpadeaban sobre su rostro, iluminando su mandíbula afilada y la peligrosa inteligencia de sus ojos. «Estás temblando», afirmó. No era una pregunta, sino una observación. «Acabo de ver cómo disparaban a un hombre por un error gramatical», señalé, respondió Elena, con voz firme a pesar de que le temblaban las manos. «Creo que tengo derecho a temblar». Los labios de Lorenzo se crisparon, casi en una sonrisa. «Me parece justo. Pero tienes que entender algo, Elena. Tú no has causado eso. Julian Thorne era un hombre muerto desde el momento en que intentó venderme cristal y llamarlo diamantes. Tú solo has acelerado el proceso». El coche entró en el garaje subterráneo de un edificio que se alzaba como una aguja en el horizonte de Manhattan, la Torre Moretti. «Ven», dijo.
Tomaron un ascensor privado que se movía con tanta suavidad que Elena no notó que subía. Cuando se abrieron las puertas, se quedó sin aliento. El ático era una fortaleza de cristal y acero. Dominaba toda la ciudad, un reino de luz que se extendía debajo. Pero lo que llamó la atención de Elena no fue la vista, fue el arte. En la pared del fondo colgaba un Caravaggio auténtico. Sobre la repisa de la chimenea, un busto que miraba a Etruscan. «Es auténtico», susurró ella, acercándose al busto. La cabeza de Aries. Fue robada en Roma en 1995. Lorenzo dejó las llaves sobre una mesa de mármol. ¿Recuperada? Corrigió. No robada. Se la compré al ladrón para devolverla al museo. Finalmente, sirvió 2 copas de un líquido ámbar. Le ofreció una a ella. «Brandy, bebe. Te ayudará a superar el shock». Elena tomó la copa. «Dijiste que ahora trabajo para ti». «¿Haciendo qué?» «Soy académica, señor Moretti. No sé cómo blanquear dinero ni esconder cadáveres». Lorenzo se sentó en el borde de un sofá de terciopelo y se aflojó la corbata. «Tengo gente para eso. No necesito a una criminal. Necesito a una traductora. No de idiomas, sino de cultura». Señaló la habitación. «Estoy legitimando el negocio familiar. Nos estamos moviendo hacia el sector inmobiliario de lujo, la tecnología y el arte. Pero el viejo mundo, el mundo de mis enemigos, sigue funcionando con símbolos, historia y antiguas disputas. Julian Thorne pensó que podía engañarme porque creía que yo era solo un matón con una chequera. No pensó que tendría a alguien que supiera la diferencia entre un sello de Bourbon y un sello de Savoy». Se inclinó hacia adelante, clavando sus ojos en los de ella. «Tengo una cumbre la semana que viene, la Gala de las Rosas. Los jefes de las 5 familias estarán allí, junto con senadores, jueces y multimillonarios. Es una jaula de tiburones. Necesito a alguien que pueda vigilar la sala, escuchar los dialectos, mirar los regalos que se intercambian y decirme quién miente. Necesito un detector de mentiras que conozca la historia». «¿Y si digo que no?», preguntó Elena. «No lo harás», dijo Lorenzo en voz baja. Sacó un expediente del bolsillo de su chaqueta. No era el dossier del restaurante. Era una carpeta azul delgada. Elena se quedó paralizada. «¿Qué es eso?» «Una verificación de antecedentes», dijo Lorenzo. «Elena Rossi, candidata a doctorado, suspendida por falta de fondos. Padre Roberto Rossi, actualmente en el Hospital Mount Sinai, recuperándose de un derrame cerebral grave. Facturas médicas pendientes, $240,000. Ayer se recibió una notificación de desahucio de su apartamento en Queens». Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Era humillante que le desnudaran la vida de esa manera. «No tienes derecho». «Tengo todo el derecho», dijo Lorenzo, «porque acabo de pagarlas». Elena dejó caer su copa. No se rompió. Cayó sobre la gruesa alfombra persa. «¿Qué? ¿Las facturas del hospital? ¿El alquiler? Los pagué hace 10 minutos en el coche». Lorenzo se levantó y se acercó a la ventana. «Esta noche trasladarán a tu padre a una suite privada. Los mejores neurólogos de la ciudad lo verán por la mañana». «¿Por qué?» Ella respiró. «¿Por qué harías eso?» Lorenzo se volvió, con su silueta enmarcada por las luces de la ciudad. «Porque me has ahorrado $150 millones. Considéralo una prima por fichaje». Se acercó a ella y se detuvo a pocos centímetros. Ella volvió a oler el sándalo. Él irradiaba peligro, pero también una extraña calidez protectora. «Ahora me perteneces, Elena», susurró con voz grave y áspera. «Durante un mes serás mis ojos, mis oídos y mi voz en el antiguo dialecto. Me ayudarás a sobrevivir a la Gala de las Rosas. Y después de eso, te irás libre de deudas. O veremos si te gusta vivir en la guarida del león». Elena lo miró. Pensó en su padre tumbado en esa sala abarrotada sin nadie que lo atendiera. Pensó en la notificación de desahucio. Y entonces miró a Lorenzo. Quizás era un monstruo, pero un monstruo que honraba sus deudas. «Lo haré», dijo ella. «Bien», dijo Lorenzo. «Ve a la habitación de invitados. Duerme. Mañana quemaremos ese uniforme de camarera. No puedes llevar poliéster en mi mundo». Los 3 días siguientes fueron una confusión de transformaciones. A Elena no solo le dieron ropa nueva, la blindaron. Vestidos de seda de Milán,
pendientes de diamantes que costaban más que su educación y tacones tan afilados que podían servir de armas. Pero no fue solo un cambio de imagen, fue un campo de entrenamiento. Lorenzo pasó horas con ella en su estudio. Le enseñó la jerarquía de las familias, los Gambino, los Russo, el sindicato Bain. Marco Bain, dijo Lorenzo, señalando la foto de un apuesto hombre rubio con una sonrisa cruel. Él es el problema. Quiere mi territorio. Cree que soy demasiado joven, demasiado moderno. Quiere arrastrarnos de vuelta a los días de las guerras callejeras. Parece un ejecutivo, observó Elena. Es una máscara, advirtió Lorenzo. Marco es un carnicero con traje a medida. En la gala hará su jugada. No sé qué y no sé cómo. Para eso estás tú ahí. Llegó la noche de la Gala de las Rosas. Se celebró en el Museo Metropolitano de Arte. Elena no pasó por alto la ironía. Solía venir aquí a estudiar cuadros que nunca podría permitirse. Ahora caminaba por la alfombra roja del brazo del hombre más peligroso de Nueva York, con un collar vintage de esmeraldas que había pertenecido a una zarina rusa. «Respira», le susurró Lorenzo al oído mientras los flashes estallaban. Su mano se posó con firmeza en la parte baja de su espalda. «Pareces una reina. Compórtate como tal. Me siento como una impostora», le susurró ella. En esta sala, Lorenzo sonrió con aire burlón. «Todos son impostores. Tú solo eres la más guapa». Entraron en el gran salón. Estaba lleno de la élite. El champán fluía como el agua. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente, pero Elena sintió la tensión de inmediato. Estaba en la forma en que los hombres saludaban a Lorenzo. Demasiado rígidos, demasiado rápidos. Estaba en la forma en que la conversación se detenía cuando pasaban. «Lorenzo», una voz atronadora resonó. Marco Bain se acercó. Era encantador, efusivo y aterrador. Agarró la mano de Lorenzo. «Me alegro de verte», dijo Marco. «¿Y quién es esta criatura deslumbrante? No sabía que te tomaras en serio a nadie». «Elena», dijo Lorenzo con voz cortante. «Mi asesora». «¿Asesora?» Marco se rió, mirando a Elena de arriba abajo de una forma que le puso los pelos de punta. Inteligencia y belleza. Una combinación peligrosa. Marco chasqueó los dedos y apareció un camarero con una bandeja de bebidas, pero no era champán. Era un vino oscuro y con cuerpo. «Un regalo», dijo Marco, «de mi viñedo privado en la Toscana. Una cosecha dedicada a las nuevas alianzas». Lorenzo cogió una copa. Los ojos de Elena se posaron en la botella que sostenía el camarero. Ponía Veno de Apache 1990. «Espera», dijo Elena. Su voz se impuso por encima del ruido. La sonrisa de Marco se tambaleó durante una fracción de segundo. «¿Qué pasa, querida?», preguntó Marco, entrecerrando los ojos. Elena miró la etiqueta y luego la forma específica en que el camarero sostenía la bandeja. Llevaba guantes, pero le temblaban ligeramente. «Está estropeada», dijo Elena en voz alta. «Disculpa», se burló Marco. «Es una botella de $10,000. «Está estropeado», insistió Elena, interponiéndose entre Lorenzo y la copa. Cogió la copa de la que Lorenzo estaba a punto de beber y la olisqueó. No olía a corcho, olía a almendra amarga. Solo un ligero rastro. Cianuro. O quizá algo más moderno. Raisin. «Huele a vinagre», dijo Elena, arrugando la nariz en una mueca de disgusto fingido. «Lorenzo, querido, seguro que no insultarías al señor Bain bebiendo vino en mal estado. Sería mala suerte para su nueva alianza». Inclinó deliberadamente la mano, derramando el vino sobre el suelo de mármol blanco. Chisporroteó. No era vino, era ácido o un compuesto químico que reaccionaba con el aire. El líquido oscuro burbujeaba y silbaba sobre la piedra. El silencio en el grupo era ensordecedor. Lorenzo miró al suelo y luego a Marco. El rostro de Marco Bain se quedó en blanco. El encanto se evaporó. «Un error torpe», susurró Marco, con una mirada asesina. «Mi sumiller será castigado». «Asegúrate de ello», dijo Lorenzo. Su voz era tranquila, pero su mano apretaba el brazo de Elena con tanta fuerza que le dolía. «Ven, Elena,
De repente, he perdido la sed. Se alejaron, adentrándose en la multitud. Una vez fuera del alcance del oído, Lorenzo la llevó detrás de una gran estatua egipcia. «Me has salvado otra vez», dijo, con la respiración entrecortada. «¿Cómo lo sabías?» «La etiqueta», susurró ella. El vino de Lae de 1990 fue retirado del mercado. Tenía un problema de fermentación que provocaba que las botellas explotaran. Ningún coleccionista lo serviría a menos que quisiera que la botella se abriera con cuidado para ocultar lo que había dentro. Y el olor. Algo no estaba bien. Lorenzo la miró fijamente. La adrenalina estaba por las nubes. La música sonaba cada vez más fuerte en la sala contigua. «¿Quién eres, Elena?», murmuró. «Las camareras no saben nada de añadas retiradas del mercado, ni de olores químicos». «Ya te lo dije», dijo ella, sin aliento. «Leo mucho». Lorenzo no dijo nada. La agarró por la nuca y la atrajo hacia él. La besó. No fue un beso cortés. Fue un beso hambriento. Fue un beso posesivo. Fue el beso de un hombre que había estado a punto de morir y quería demostrar que estaba vivo. Elena se derritió en sus brazos. Por un momento, el peligro dejó de importar. La mafia no importaba. Solo existía el calor de su cuerpo y la forma desesperada en que la abrazaba. Cuando se separaron, Lorenzo apoyó la frente contra la de ella. «Tenemos que irnos», dijo. Marco falló. No fallará dos veces. Intentará dispararnos al salir. ¿Qué hacemos? Corremos. No cogieron la limusina. Lorenzo la llevó a través de la cocina, pasando por delante del personal confundido, hasta un callejón trasero donde les esperaba un sedán gris anodino. «Sube», le ordenó. Recorrieron a toda velocidad las calles de Nueva York, zigzagueando entre el tráfico. Lorenzo conducía. Sus guardaespaldas iban en otro coche, haciendo de señuelo. «Vamos a un refugio», dijo Lorenzo, «al norte del estado. Marco ha sobornado a la mitad de la policía de Nueva York. Esta noche no puedo confiar en nadie». Elena observaba cómo la ciudad se difuminaba. «Lorenzo, ese vino. Intentó matarte delante de 500 personas. Se está desesperando. Sabe que las otras familias están de mi lado. Si me elimina, se lleva la corona». Condujeron durante 2 horas por la oscuridad del Valle del Hudson. El refugio era una cabaña aislada en el bosque, rodeada de altas vallas y cámaras. Una vez dentro, Lorenzo cerró la pesada puerta de acero y activó el sistema de seguridad. Caminó por la sala de estar, quitándose la chaqueta del smoking. «Tengo que hacer unas llamadas», dijo. «Tengo que preparar un contraataque». Elena se sentó en el sofá, temblando. La realidad de su situación se derrumbaba. Ya no era solo una observadora, era un objetivo. Lorenzo dejó de caminar. La miró. Vio su miedo. Se acercó y se sentó a su lado. «Lo siento, Elena. Te he metido en esto». «Yo me metí», le corrigió ella. «Abrí la boca en el restaurante». «¿Por qué?», preguntó Lorenzo. «¿Por qué me salvaste aquella primera noche?» «Podías haber dejado que Julian me robara. Podías haberte marchado». «No lo sé», admitió Elena. «Quizá es que odio a los mentirosos». Lorenzo sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Entonces estás en la compañía equivocada». Fue a la cocina a por agua. Elena vio su teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de su investigador privado. La pantalla se iluminó. «Asunto. Roberto Rossi. Actualización urgente». Elena frunció el ceño. Sabía que no debía mirar, pero se trataba de su padre. Cogió el teléfono. Abrió el mensaje. Había una foto adjunta, una vieja foto en blanco y negro de la década de 1980. Mostraba a un grupo de hombres de pie frente a un almacén en Sicilia. En el centro había un joven que se parecía exactamente a Lorenzo, su padre, el viejo Down. Y junto a él, sosteniendo un libro de contabilidad, había un hombre que Elena reconoció al instante. Más joven, más delgado, con el pelo oscuro, pero los ojos eran los mismos. Su padre. Leyó el texto debajo de la foto. Confirmado. Roberto Rossi no es un grocer. Fue consejero de la familia Moretti en Polmo hasta 1995. Huyó tras la noche de los cuchillos largos, cuando la familia Bain intentó acabar con ellos.
Es el único hombre que sabe dónde está enterrado el tesoro de guerra de los Moretti. Se cambió el nombre. Lleva 30 años escondido en Queens. Elena dejó caer el teléfono. El mundo daba vueltas. Su padre no era solo una víctima, formaba parte de esto. Era Cosa Nostra. La había criado con historias de arte e historia para ocultar el hecho de que le estaba enseñando los códigos del inframundo, el dialecto, las habilidades de observación. No era algo académico, era entrenamiento para la supervivencia. Elena. Lorenzo estaba en la puerta. Vio el teléfono en su mano. Vio la expresión de su rostro. No parecía enfadado, parecía resignado. No lo sabías, dijo en voz baja. Él trabajaba para tu padre, balbuceó Elena, retrocediendo. Era el consejero. Sí, dijo Lorenzo, acercándose. Lo sospeché cuando hablaste en dialecto. Solo el círculo íntimo de Prizzi habla esa variante específica. Hice que mis hombres investigaran más a fondo. ¿Lo sabías? Lloró ella. ¿Me trajiste aquí porque me querías o porque querías llegar a él? ¿Al dinero? Te traje aquí porque me salvaste la vida, dijo Lorenzo con intensidad. Me enamoré de ti porque eres brillante. Pero Elena, tienes que entenderlo. Mark O'Byrne también sabe quién es tu padre. Por eso intentó matarnos esta noche. ¿Qué? El vino no era solo para mí, dijo Lorenzo con severidad. Marco lo descubrió. Sabe que Roberto Rossi está vivo. Sabe que eres su hija. Intentó matarnos a los dos para atar cabos sueltos. Elena se sintió mal. Mi padre, ¿está a salvo? Mis hombres están en el hospital, dijo Lorenzo. Pero Marco enviará todo lo que tiene. Ya no solo estamos luchando una guerra territorial, Elena. Estamos terminando una disputa sangrienta que comenzó antes de que naciéramos. De repente, las luces de la cabaña parpadearon y se apagaron. Oscuridad total. ¡Agáchate!, rugió Lorenzo. ¡Choque! La ventana delantera explotó hacia adentro. Un bote de gas lacrimógeno rodó por el suelo, silbando. Unos punteros láser rojos atravesaron el humo. ¡Nos han encontrado!, tosió Lorenzo agarrando a Elena de la mano y arrastrándola hacia la puerta del sótano. Marco siguió al coche. ¿Cuántos?, preguntó Elena con la voz entrecortada y los ojos llorosos. Demasiados, respondió Lorenzo, abriendo la puerta del sótano de una patada. Sacó una escopeta de un soporte oculto en la pared. Amartilló el arma. «Elena, escúchame», dijo, agarrándole la cara en la oscuridad. «Hay un túnel en el sótano. Conduce al arroyo. Corre. Yo no voy a ir. Tienes que hacerlo. Si te atrapan, te utilizarán para llegar a tu padre. Vete». «No». Elena agarró el cañón de la escopeta y lo empujó hacia abajo. Lo miró a los ojos, con el fuego siciliano en su sangre finalmente despierto por completo. «Mi padre huyó hace 30 años. Y mira dónde nos ha llevado eso. Ya estoy harta de huir». Cogió una pesada linterna de la estantería. «Tú dispara», dijo. «Yo los localizaré». Lorenzo la miró. Vio que la transformación se había completado. Ya no era la camarera. Era la hija del consejero. Era la reina del inframundo que había estado buscando. De acuerdo. Lorenzo sonrió en la oscuridad, una sonrisa salvaje y peligrosa. «Bienvenida a la familia, Elena». Se giró hacia las escaleras mientras las botas retumbaban sobre ellos. «Vamos a saludar». Las escaleras del sótano de la casa segura se convirtieron en un punto de estrangulamiento de violencia. El humo salía a borbotones del salón, irritando los ojos de Elena, pero ella no parpadeó. Levantó la pesada linterna táctica, cortando los rayos a través de la neblina gris. «¡Dos a la izquierda!», gritó, divisando movimiento en las sombras. «¡Bum!», rugió la escopeta de Lorenzo. La barandilla de madera se hizo añicos y un cuerpo cayó rodando por las escaleras. Lorenzo recargó el arma. Recargando. «Cúbreme». Elena no tenía un arma, pero tenía el entorno. Agarró un pesado bote de disolvente de pintura del banco de trabajo y lo lanzó por las escaleras hacia la oscuridad. Se estrelló contra la pared. Lorenzo, la chispa. Lorenzo lo entendió al instante. Disparó una ronda, no a los atacantes, sino a la caja metálica de la pared donde había salpicado el disolvente. Saltaron chispas. Los productos químicos se incendiaron con un silbido,
creando una pared de fuego en lo alto de las escaleras. Los gritos resonaron desde arriba mientras los hombres de Marco se retiraban del calor. «Muévete». Lorenzo la agarró del brazo. «Eso nos da 2 minutos antes de que encuentren el conducto de ventilación». Corrieron a toda velocidad por el húmedo túnel subterráneo. Era estrecho y olía a tierra mojada y viejos secretos. Salieron a 200 metros de distancia, cerca del lecho del arroyo, jadeando en busca de aire en la gélida noche. Pero no estaban solos, los focos los cegaron. «¡Bravo!», aplaudió una voz lenta, verdaderamente cinematográfico. Marco estaba junto al arroyo, flanqueado por 6 mercenarios fuertemente armados. Llevaba una pistola colgada al lado del cuerpo con naturalidad. Ya no llevaba el esmoquín. Iba vestido para una cacería. Lorenzo levantó su escopeta, pero se había quedado sin munición. La tiró a un lado. Se colocó delante de Elena. «Déjala ir, Marco», gruñó Lorenzo. «Esto es entre nosotros». Sonrió Marco, con el rostro iluminado por las luces intensas. «Hasta que descubrí quién es ella, la hija del hombre que robó el futuro de mi familia». Marco apuntó con el arma a Elena. «¿Dónde está, Elena? ¿Dónde está el tesoro de guerra? Tu padre enterró $500 millones en bonos al portador en 1995. Ahora es un vegetal, así que tú eres la única que conoce el código». «No sé de qué estás hablando», gritó Elena. «Soy camarera». «No me mientas», Marco gritó, perdiendo los nervios. Las lágrimas de Siracusa, los bonos, las escrituras. «Todo está en la cámara acorazada de Rossi. Dime dónde está». Lorenzo se tensó, listo para atacar, aunque sabía que lo matarían antes de llegar a Marco. La mente de Elena se aceleró. Las lágrimas de Siracusa. Julian Thorne había intentado vender un collar falso con ese nombre. Marco se refería a un fondo para la guerra. Su padre era el consejero. De repente, un recuerdo le vino a la mente. La habitación del hospital de su padre, las canciones de cuna que le cantaba cuando era niña. No cantaba canciones normales. Recitaba poesía, concretamente un oscuro poema siciliano sobre una fuente en Siracusa, donde la piedra llora, el oro duerme. Y entonces recordó el cuadro, ese feo y pesado óleo que había colgado en el pequeño apartamento de la reina durante 20 años. Era un cuadro de una fuente en Siracusa. Siempre lo había odiado. Una vez había intentado tirarlo y su padre se había asustado. No se había asustado porque le gustara el arte. «Sé dónde está», dijo Elena en voz baja. Lorenzo la miró con dureza. «Elena, no lo hagas. Sé dónde está», dijo ella en voz más alta, saliendo de detrás de Lorenzo. «Pero tienes que dejar ir a Lorenzo», Marco se rió. «No hago tratos con cadáveres, pero lo haré rápido si hablas». «Está en el cuadro», dijo Elena. «En mi apartamento de Queens, el cuadro de la fuente de Arathusa. Las coordenadas de la cámara acorazada están pintadas en las estrellas del fondo. Se necesita una luz ultravioleta para verlas». Los ojos de Marco se abrieron con avaricia. Bajó ligeramente el arma. Sacó su teléfono. «Si mientes, yo no», dijo ella. «Ve a mirar». Marco volvió la cabeza. «Mercenario. Envía un equipo a Queens. Ahora, registra ese apartamento». En esa fracción de segundo de distracción, cuando Marco miró su teléfono, Lorenzo se movió. No se abalanzó sobre Marco. Sacó un pequeño detonador remoto de su bolsillo. «Agáchate», susurró Lorenzo. Por segunda vez en sus vidas, la nena se tiró al suelo. Lorenzo apretó el botón. La casa segura que tenían detrás, la cabaña conectada al túnel del que acababan de salir, estalló. Lorenzo había manipulado el gas antes de salir del sótano. La explosión fue enorme. El suelo tembló. La onda expansiva derribó a Marco y a sus hombres. Lorenzo no esperó. Sacó un cuchillo de su bota y se abalanzó sobre él. Se abalanzó sobre Marco antes de que el hombre cayera al suelo. Fue brutal y rápido. Marco intentó levantar su arma, pero Lorenzo le retorció la muñeca con un crujido repugnante y le clavó el cuchillo. Los mercenarios, desorientados por la explosión y al ver caer a su líder, dudaron. Esa duda les costó cara.
Las sirenas sonaron desde la carretera. No eran sirenas de policía. Unos SUV negros atravesaron el bosque, destrozando la maleza. Hombres con equipo táctico salieron en tropel. ¡Es la caballería!, gritó uno de los mercenarios. Los hombres de Moretti. Lorenzo se puso de pie, jadeando, con sangre goteando de sus nudillos. Marco Bain yacía inmóvil a sus pies. Los soldados de Moretti aseguraron el perímetro en segundos, desarmando a los mercenarios aturdidos. Lorenzo se acercó a Elena. Estaba cubierta de tierra, con el vestido arruinado y las rodillas sangrando. Él se arrodilló frente a ella y la abrazó con fuerza. Enterró la cara en su cuello. «Le mentiste», le susurró Lorenzo contra la piel. «No hay ningún cuadro con coordenadas». Elena se apartó, sin aliento. «En realidad, hay un cuadro y hay números en él, pero no son coordenadas». «¿Qué son?» «Son la fecha en que mi padre dejó la mafia». Ella sonrió débilmente. «Sea lo que Marco encuentre en Queens, no será dinero». Habían pasado 3 semanas desde la explosión en el Valle del Hudson. El mundo del hampa estaba en silencio, un silencio aterrador y respetuoso que solo se produce cuando un rey recuerda a los lobos quién gobierna realmente el bosque. El funeral de Marco Bain había sido al ataúd cerrado, oficialmente atribuido a una trágica fuga de gas en un pabellón de caza. Pero todo el mundo sabía la verdad. La familia Bain había sido desmantelada de la noche a la mañana, sus territorios absorbidos, sus capitanes huyendo a Jersey. Elena se quedó fuera de la suite privada del Hospital Mount Sinai. Dos de los hombres más corpulentos de Lorenzo montaban guardia en la puerta. No la detuvieron, inclinaron la cabeza. «Señorita Rossi», dijo uno respetuosamente, «el amanecer la espera». Elena respiró hondo. Ya no llevaba el uniforme de camarera, ni el vestido prestado de la gala. Llevaba un traje negro a medida, elegante y profesional, pero con un pañuelo de seda atado al cuello, en un guiño al estilo antiguo del país. Tenía exactamente el aspecto de lo que se había convertido, una fuerza a tener en cuenta. Empujó la puerta. La habitación olía a antiséptico y a flores caras. Su padre, Roberto, estaba sentado en la cama. El derrame cerebral le había quitado la fuerza del lado izquierdo y aún le costaba hablar, pero la niebla había desaparecido de sus ojos. Miró a Elena con una mezcla de orgullo y antigua tristeza. Lorenzo estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando el horizonte de Manhattan. Se volvió cuando ella entró. Los moretones de los nudillos se habían desvanecido, pero la intensidad de su mirada no había disminuido en absoluto. «Está despierto», dijo Lorenzo en voz baja, «y lo recuerda todo». Elena se acercó a la cama, tomó la frágil mano de su padre. «Papá, Elena», dijo Roberto con voz ronca y áspera, «mi pequeña erudita». «Lo sé, papá», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Sé quién eras. Sé por qué nos escondimos». Roberto le apretó la mano y miró a Lorenzo. Asintió con la cabeza hacia una pesada caja de metal oxidada que había sobre la mesita de noche. Parecía que la hubieran desenterrado. Y así era. Los hombres de Lorenzo la habían recuperado de debajo del suelo del apartamento de la reina, exactamente donde la pintura había insinuado que estaría si sabías leer las estrellas. «El cofre de la guerra», anunció Lorenzo, dando un paso adelante. Puso una mano sobre la tapa. «Durante 30 años, la gente pensó que tu padre había robado millones en efectivo. Marco Bain murió tratando de encontrar el oro». Lorenzo abrió el pestillo. Las bisagras chirriaron. Pero Roberto no robó dinero. Robó algo mucho más valioso. Robó influencia. Dentro de la caja había 2 cosas. Primero, un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero. Estaba dañado por el agua y olía a moho, pero la tinta era indeleble. «El librono», explicó Lorenzo, pasando un dedo por la cubierta. «El libro negro. Contiene las fechas, los nombres y las cuentas bancarias de todos los sobornos que la familia Vaughn pagó a jueces, senadores y capitanes de policía entre 1985 y 1995. Esto no es solo historia, Elena. Es una correa. Con este libro, no solo controlamos las calles, somos dueños del ayuntamiento».
Roberto cerró los ojos y exhaló un largo y tembloroso suspiro. Había llevado el peso de esos secretos durante media vida para mantener a salvo a su hija. ¿Y esto?, preguntó Elena, señalando el segundo objeto. Estaba envuelto en un paño manchado de aceite. Lorenzo lo cogió, lo desenvolvió lentamente, dejando que el paño cayera. La habitación pareció iluminarse. Era el collar, las lágrimas de Siracusa. Era magnífico, una cascada de diamantes blancos que conducía a 3 enormes zafiros en forma de pera que brillaban con un fuego azul profundo en su interior. Era la joya de las reinas, encargada por los Borbones, perdida en el tiempo y ahora descansando en una habitación de hospital en Nueva York. Julian Thorne intentó venderme una réplica de cristal, murmuró Lorenzo, sosteniendo el artefacto real a la luz. No sabía que el auténtico estaba en una caja oxidada en Queens, custodiado por un guardias. Era para ti. Roberto luchó por hablar, mirando a Elena. Tu dote. Elena tocó las frías piedras. ¿Una dote? Papá. No podíamos pagar el alquiler. Comíamos fideos instantáneos y teníamos $50 millones en una caja. Seguridad, susurró Roberto. El dinero es ruido, el silencio es seguridad. Lorenzo volvió a colocar el collar en la caja, pero no la cerró. Se volvió hacia Elena. La dinámica de la habitación cambió. El asunto estaba zanjado. El pasado estaba resuelto. Ahora solo quedaba el futuro. Tu padre ha honrado sus deudas con la familia 1000 veces. Lorenzo dijo que mañana lo trasladarán a mi finca en la Toscana. Tendrá los mejores médicos, el mejor vino y la paz que se merece. Nunca más volverá a mirar atrás. ¿Y yo?, preguntó Elena. ¿Yo también voy a la Toscana? Lorenzo se acercó a ella. Invadía su espacio personal como siempre había hecho, como la gravedad. Le tomó la mano y le tomó el pulso en la muñeca con el pulgar. Podrías, dijo Lorenzo con voz baja y áspera. Podrías ir a Italia, terminar tu doctorado, vivir una vida tranquila rodeada de viñedos. Eres libre, Elena. La deuda está pagada. Elena lo miró. Vio el desafío en sus dos ojos. Vio al hombre que se había metido en el fuego por ella. Pensó en la emoción de la gala, en la adrenalina del engaño, en el poder de saber la verdad cuando todos los demás mentían. Pero, insistió ella, pero, continuó Lorenzo, acercándose hasta que sus pechos se tocaron. No creo que ya quieras tranquilidad. Creo que has descubierto que tienes talento para esta vida. Me salvaste de una estafa. Me salvaste de una bala. Salvaste mi legado. Metió la mano en la caja y volvió a sacar el collar. Con un movimiento fluido, se colocó detrás de ella. Elena sintió el peso de los zafiros posarse sobre su clavícula. Las lágrimas de Siracusa, una carga pesada, pero hermosa. Las manos de Lorenzo se posaron en sus hombros. Se inclinó y su aliento cálido rozó su oreja. Este collar pertenece a la esposa del amanecer, susurró. No se ha usado en 100 años porque nadie era digno de él. Hasta ahora. El Elena se dio la vuelta entre sus brazos. Los zafiros tintinearon suavemente. ¿Me estás ofreciendo un trabajo, Lorenzo? Bromeó, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Te estoy ofreciendo un reino, respondió él con total seriedad. Te pido que te cases conmigo, que gobiernes esta ciudad conmigo, que seas la única persona en el mundo a la que le permito decirme cuando estoy siendo un idiota. El Elena miró a su padre. Roberto sonreía, una sonrisa cansada y sincera. Asintió ligeramente con la cabeza. Ella volvió a mirar a Lorenzo. Veía el peligro, sí, pero también veía la devoción. Tengo condiciones, dijo Elena, cruzando los brazos. Lorenzo sonrió, negociando hasta el final. Me encanta. Dilas primero, dijo ella, contando con los dedos. Terminaré mi doctorado. No seré una esposa trofeo. De acuerdo, dijo Lorenzo al instante. Doctora Moretti suena bien. Segundo, continuó ella, acercándose y agarrándole las solapas de la chaqueta. No más secretos. Si estamos en guerra, quiero saberlo. No me quedaré en la cocina mientras tú te ocupas de los negocios. Hecho. Lorenzo lo prometió. Gobernamos juntos. Y tercero, susurró Elena, con una luz traviesa bailando en sus ojos. Sí, yo elijo el vino de la boda
Y si vuelvo a ver una botella de vino de él, te dejo. Lorenzo echó la cabeza hacia atrás y se rió. Un sonido de alegría pura y sin preocupaciones que llenó la estéril habitación. La rodeó con sus brazos por la cintura y la levantó del suelo, haciéndola girar mientras los diamantes reflejaban la luz del sol. Trato hecho, Elena Rossi, dijo antes de aplastar sus labios contra los de ella. Trato hecho. Mientras se besaban, con el horizonte de la ciudad que ahora les pertenecía extendiéndose detrás de ellos, Elena se dio cuenta de la verdad. El collar no era el tesoro. El libro de contabilidad no era el tesoro. Había encontrado algo más difícil de encontrar que un diamante Bourbon perdido. Un compañero por el que valía la pena arriesgarse. Y esa es la leyenda de Elena Rossi, la erudita que burló a una organización criminal y se convirtió en la reina de Nueva York. Desde detectar un sello falso en un documento hasta llevar las joyas auténticas de Sicilia, demostró que el conocimiento realmente es poder. Quiero saber qué opináis. ¿Hizo bien Lorenzo en no decirle nada sobre su padre al principio? ¿O fue una traición? Contadme vuestra opinión en los comentarios. Si esta historia os ha mantenido en vilo, dadle al botón de me gusta. Nos ayuda a crear más historias épicas como esta. Y no olvidéis suscribiros y activar la notificación de campana. La semana que viene publicaremos una historia sobre un guardaespaldas que se enamora de la princesa a la que ha jurado proteger, pero es ella quien acaba salvándolo. No te la pierdas. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo capítulo.